La llegada de Adolf Hitler conmocionó a la comunidad alemana. La concentración del poder en un solo hombre llegó con una ola de temor e incertidumbre. Sin saberlo, entraban en una de las épocas más duras de su existencia. Muy pronto el poderío nazi desembocaría en una Segunda Guerra Mundial que cambiaría el destino de millones de ciudadanos en toda Europa. Los cambios políticos que vivió Alemania en los años 30 causaron angustia en la población, provocando la salida abrupta de muchos nacionales hacia otros países del mundo. Panamá, 1941. Una experiencia traumática para un grupo de emigrantes suizos y alemanes en Panamá. Hombres, mujeres y niños mueren masacrados en la apartada región de Cotito, en la provincia de Chiriquí. Holocausto en Panamá. ¿Mito o realidad? Albert Schmieder, un pequeño de tan solo 9 años, sufrió una de las experiencias más traumáticas. Le tocó presenciar cómo masacraban a su familia y a gran parte de su comunidad. Hola, soy Iván Blaser. Bienvenidos. Hoy, después de 74 años, les quiero compartir esta lamentable historia que se entrelaza en una maraña política y social de la época. Holocausto en Panamá, ¿mito o realidad? Corría el 7 de julio de 1941. Despuntaba el alba de aquel día cuando un contingente de policías llega a la apartada región de Cotito en la provincia de Chiriquí, con una orden en las manos del capitán Huff para que los alemanes y suizos del lugar se trasladaran a la ciudad de David para ser censados. La orden es recibida con poco agrado y con la negación de los colonos. De pronto, un disparo sale de una de las armas y no hubo tiempo para reaccionar. Hombres, mujeres y niños caen al suelo muertos, mientras que otros resultan heridos. Una historia que con el pasar de los años llega a conocerse como el Holocausto de Panamá. Nosotros estábamos en el corral, ordeñando las vacas. Y alguien dijo, viene la guardia, que nos metieron todos en la casa. Así que todos entramos en la casa. Llegó un guardia, le entregó una nota a mi papá para que él se lo tradujera al líder, el Lender. No tuvo tiempo de traducir la nota porque a un policía se le disparó la pistola. Y ellos pensaron que ese tiro venía de la casa. La casa estaba rodeada de policía. No sé cuántos eran, unos decían que 60, otros decían que 80. Así que yo no sé cuántos eran. Pero estaban todos alrededor de la casa. Cuando oyeron el disparo, como ellos pensaron que éramos la gente que estaba dentro de la casa, ellos abrieron el fuego y dispararon de todas direcciones. Alguien gritó que nos tiráramos al piso. Mi hermano estaba al lado mío, nos tiramos al piso y no puedo decir cuánto duró el tiroteo. Pero ya cuando terminó, nos levantamos, nos sacaron de la casa. Yo me recuerdo la muchachita Luni, que tenía un año menos que yo, nos llevaron cerca del corral, nos amarraron para que no fuéramos. Ahora, mi hermano, como a él le cayeron 5 balas, él murió en el camino de Cotito al volcán, al Hato, y lo enterraron ahí.
Y la gente que murió, ya cuando todos nosotros nos habían llevado, vinieron los vecinos y los enterraron a todos los muertos ahí cerca de la casa de Silly. Ahí está la tumba. Hoff moviliza 45 policías, unos subiendo por Bugaba, otros por Río Sereno. Y en la mañana de ese 7 de julio de 1941, bueno, simplemente estando también, y hay que decirlo, los suizos habían hecho como unos parapetos, o sea, estaban como unas empalizadas. De acuerdo a mis investigaciones, se da un hecho accidental, que es que se le dispara el fusil a uno de los policías. Era un práctico de nombre Lucas Garcés, y eso desembocó entonces una matanza. O sea, los policías dispararon y en la primera andanada mataron de los 23 habitantes de la colonia, murieron 10 en el acto, jóvenes, niños, ancianos, 10 heridos, y de esos 10 heridos, 2 mueren todavía camino hacia Volcán. Todos fueron inventos. La policía trajo armas, puso armas en las bodegas de la colonia, tomó fotos. Mira, aquí hay, los que tenían era un montón de machetes grandes, porque ellos no usaban tractores y equipos de maquinaria. Hubo una investigación que duró 12 años y nunca se solucionó nada, todo se encubrió. Lo único que se sabe es que esas personas, los suizos, que supuestamente eran peligrosos y armados, sufrieron 12 muertos y 8 heridas. Y la policía, que tenía toda la ventaja, la sorpresa en números y todo, un solo policía tenía una herida aquí en la cara, Lucas Garcés, que creo que después llegó a ser corregidor de Volcán. Lucas Garcés, cuando estaba ahí con José Niederberger, que José se prestó como intermediario, porque él decía que esta gente era pacífica y que los dejara hablar con ellos, y si había que arrestar, pues arrestaran los cabecillas, que la gente era inocente, no tenían armas y esto. Y entiendo yo que le pegaron un tiro, Lucas, por aquí al lado de la nariz, que no fue grave, el tiro le salió, pero lo hirieron. Y ahí donde soltaron el tiroteo. Así entendí yo que fue el suceso. Sí, porque estaban rondeados, ellos en la noche. Bueno, por ahí habían cuentos que no puedo asegurarlo, que esa gente entró en la noche, entraban por barriles y estaban tomando. Eso eran los cuentos de la gente por aquí. Rondearon el campamento de ellos y cuando tiraron a Lucas soltaron a tirar a todos lados. Que supuestamente el primer disparo sí lo hizo un policía, pero quizá era como para amedrentar o que el cabecilla entrara en razón quizá. Pero entonces se aduce que los otros policías, donde escucharon el primer tiro, pensaron que era la colonia que estaba respondiendo y empezaron a tirar balas. Y yo entiendo que realmente el armamento que tuviera la colonia, quizá era una o que otra escopeta que la usaban para cazar en aquella época. No, es como le había mencionado antes, si hubiese sido una bala perdida por parte de las personas que habitaban aquí en ese entonces, hubiesen encontrado algún panameño y se hubiese sabido la noticia. Pero como no era ningún panameño que falleció, simplemente se convirtió en un crimen olvidado. Entonces, no tiene ninguna lógica lo que se habla de que fue una bala perdida, nada. Simplemente fue estado alcohólico y las personas que tenían que cumplir sus funciones y se soltaron las balas. Solas, vamos a decir.
Pero sí, no tiene ninguna lógica de lo que dicen. Y según esta gente, José y esto, era una bala como 32. No era una bala militar, un 45, algo potente, ¿no? Era como una pistola 32. Que al tirar a Lucas, los policías tiraron sin aviso. Dice que el capitán no le dio la orden de tirar. El capitán estaba con José Niederberger. Así lo entendí yo. La historia de los emigrantes suizos alemanes está cargada de un misticismo enorme y un mar de especulaciones que todavía hoy es difícil definir. Había un montón de testigos que decían que esa gente era pacífica, esa gente no tenía armas. FAIMSA es la única fábrica de artículos promocionales con más de 15 años de experiencia en el mercado panameño. Te ofrecemos el mejor precio del mercado en productos para tu imagen publicitaria y en servicios de serigrafía, tampografía, rotulación, confección de uniformes y bordado. Ahorra comprando directamente en nuestra fábrica. Compra el producto e imprime tu marca. Todo en un mismo lugar. El mejor precio, calidad y tiempo de entrega. Te lo ofrecemos en FAIMSA. La mejor atención, una vista inigualable y un ambiente único son las cualidades que te invitan a disfrutar de La Terraza Restaurante, un exclusivo lugar para almuerzos, cenas o simplemente disfrutar de un cóctel mientras contemplas la majestuosidad del mar. De la mano del reconocido chef internacional Mauricio Basil, La Terraza Restaurante te ofrece una amplia variedad mediterránea para cumplir las expectativas del paladar. Ven a disfrutar del mejor sitio de Panamá. La Terraza Restaurante, ubicado en la calle Punta Colom en Trump Ocean Club Panamá, Punta Pacífica, abiertos de 12 del mediodía a 12 de la madrugada. Clínica Veterinaria Benji. Demuéstrale a tu mascota lo importante que es para ti. Clínica Veterinaria Benji recomienda el mejor alimento para tu mejor amigo. Ya tenemos en Panamá Equilibrio Veterinario, que es una dieta super premium medicada, todas elaboradas con una alta tecnología. Equilibrio Veterinario es una dieta medicada recomendada por los médicos de Clínica Veterinaria Benji. Clínica Veterinaria Benji, en sus 3 sucursales, Betania, San Francisco y Coronado. Visítanos. En 1940 aproximadamente, miles de judíos emigraban de Alemania, Polonia, Austria, etcétera, etcétera, huyendo del holocausto nazi. Terrible lo que se estaba viviendo en la época, miles de judíos emigraron, cortaron cualquier relación con el judaísmo, cambiaron sus nombres, cambiaron sus apellidos y emigraron a muchos países lejos de las manos nazis. Pienso en lo particular que esto nos da a nosotros una de las grandes dudas si alguien puede decir que eran judíos o no judíos, precisamente porque muchas de estas familias, al salir huyendo del holocausto nazi, se escondían y cambiaban sus nombres, sus apellidos y cualquier relación con su religión. La colonia se había formado alrededor de Karl Lehner de unos 50 años. Para ellos, Lehner no era un jefe, sino un guía. Predicaba la palabra de Dios. Por lo menos 20 personas integraban la colonia. Su movimiento surge durante el llamado periodo de la post-reconstrucción, en que a causa de la extrema miseria y marginalidad social, surgían por todas partes mesías que ofrecían respuesta a los angustiosos problemas de las poblaciones. Un culto, no era así de religión, pero como él era el líder y él el que mandaba,
todo el resto le creía. Él era muy bueno hablando y convencía a la gente de la manera de él, era lo correcto. Como era una secta, los vecinos y la otra gente, ellos vieron que eso no era correcto de la manera como nosotros vivíamos. Por eso todos se iban apartando un poco a poco. Pero nunca tuvimos problemas con los vecinos porque nosotros hacíamos nuestras cosas y cada otra, el resto de la familia, la gente hacía sus cosas. No había ningún desacuerdo, ¿no? Nada más que ellos se alejaron más y más porque no estaban de acuerdo de lo que estaba pasando. Además, ahí no habían judíos. Ellos eran alemanes suizos. Yo no puedo decir que eran, o sea, eran una comunidad primitiva, mística, vamos a decirlo así de esa forma. Tenían creencias en un líder carismático de Estados Unidos, de color, llamado, le decían Father Divine, que se puede documentar. Y la otra cuestión es pura invención, eso no hay nada de eso. Inclusive en el año 84, la comunidad judía de Panamá firmaron un comunicado que salió publicado en el diario La Prensa, creo que en octubre del 84, donde ellos dejan constancia de que en la comunidad judía no tienen informes en sus archivos de ninguna matanza donde hayan sido víctimas personas de la comunidad judía. Así que eso es producto de la invención y de la imaginación. De un hecho cierto y triste y lamentable, se crean otra serie de elementos. Como religión, ellos habrán podido tener su religión. Desconozco si la tuvieron, nunca se dio dentro de las conversaciones que mantuve con la familia. Pero creo que nadie merece ser discriminado o masacrado en su propia casa por simplemente una religión. Cada quien tenemos derecho de ejercer la espiritualidad, vamos a llamarla espiritualidad para no entrar en un ente específico, como le parezca, pues igual ellos no se mataban, si se metían eran entre ellos, pero no, eran unas personas muy pacíficas. Entonces creo que el hecho de la masacre por parte de la policía no tiene ni pie ni razón. Ellos tenían un líder que le decían Moll, que era Lenner. Le decían Moll. Ese era el líder de ellos. Ellos hicieron en Cotito, que a mí me conta, porque pasé a caballo, por ahí uno pasaba, tenía que pasar por Corral era el único camino que había en ese tiempo para entrar para adentro, ¿no? Ellos hicieron un tanque para hacer queso y de ahí había un corregidor aquí que se llamaba, ¿cómo es ahora mismo? Lucas Garcés. Ellos fueron a entrevistar porque habían hablado que tenían un radiotransmisor. Y el tipo le explicó que no. Y él poco se entendieron y Lucas parece que lo amenazó y le dijo que ellos podían venirlos a capturar, a llevar. Y él le dijo que ellos estaban en el país legal, todos sus papeles los tenían en orden y ellos tenían más poder o mejor fuerza que el gobierno, creyendo en Dios, ¿verdad? Como eran fanáticos. El destino se encargó de unir a dos nacionalidades en una sola finca, pero jamás pensaron que en medio de la búsqueda de un mejor futuro encontrarían de la noche a la mañana la muerte. ¡Qué ironía! Huir de Europa en aquella época donde había demasiadas cosas sucediendo para venir a Panamá a morir. Había un montón de testigos que decían que esa gente era pacífica, esa gente no tenía armas.
En Vivero Blasco Geoforestal te ahorramos tiempo y trabajo, porque tenemos plantas con la altura que necesitas, hasta 36 pies de alto. Un vivero que te ofrece una gran variedad de plantas ornamentales, frutales y palmas. Ribelina, palma roja, pino hindú, cintas, limón persa, cereza china, eucalipto, mandarina y muchas más. También ofrecemos servicio de siembra y mantenimiento. Vivero Blasco Geoforestal, fomentando la siembra en el país. Ya me voy. Toma la placa del carro, por favor. No te arriesgues más. Blasco Seguridad le ofrece el servicio de seguridad VIP, transporte y escolta personal las 24 horas. Contamos con personal capacitado y una moderna flota para su seguridad y la de los suyos. Con Blasco VIP, todos sus movimientos y actividades estarán cubiertas, a tiempo y sobre todo seguras. No te arriesgues más. Tu seguridad es primero. Con Blasco VIP. Porque pensamos en ti, mármol a tu medida. Ven y escoge la piedra de mármol que te gusta y trae la medida que necesitas. Nuestros profesionales, especialistas, lo cortarán, lo pulirán y lo dejarán listo para su instalación. Te ofrecemos el mejor precio del mercado y un servicio de calidad. La forma que deseas para tu sobre de cocina, mesa de centro o lavamanos, te lo hacemos realidad en Mármol a tu medida. El alemán Carl Schmieder, su esposa y coterráneos se instalaron en el área de Cotito, Tierras Altas de la provincia de Chiriquí, para hacer una nueva vida y crear una cultura que hoy forma parte del desarrollo turístico de la región. Para 1940, después de años de trabajar duro en Piedra Candela, los colonos suizos deciden bajar y se instalan en forma permanente en la finca de Carl Schmieder. Nada está muy claro, pero es un hecho concreto que Schmieder, su esposa e hijos, a pesar de ser los primeros residentes en Cotito, aceptan someterse al liderazgo de Lehner y ponen todos sus bienes a disposición de la colonia. Pero todos los vecinos, los que habían vivido aquí, los alemanes, los Hartmann, los Schmieder, los Hill, los Braukle, había un montón de testigos que decían que esa gente era pacífica, esa gente no tenía armas, esa gente no comía carne, vendían ganado para Panamá, pero no se las comían, vivían de leche y plátanos, frijoles. Los niños de la zona ya grandes pueden decirte que recogían, se encontraron una zorrita, ¿no? O una víbora, los echaban en sacos y los llevaron al otro lado del río Cotito para salvarles la vida como si fueran budistas, ¿no? Todo ser humano. Es imposible creer que habrían tenido armas, no había armas. Ellos eran pacifistas, ellos las únicas herramientas que tenían eran para trabajar la tierra y su agricultura. Ellos no tenían ningún tipo de arma de balas ni nada dentro de esto, o sea, ellos no creían en eso. Entonces, al llegar estos policías, ellos sí venían cargados, pues, y como se estaban oponiendo a registrarse, porque era lo que ellos querían, que se registraran ante el gobierno de Panamá, pasó la tragedia. Lo digo sabiendo que es una carga muy seria, es que había infanticida. Lehner odiaba a los niños. Lo que sí es un hecho probado es que un niño que era miembro de la secta no llegó al tren que los iba a llevar al barco para traerlos a Panamá en diciembre del 38. Y después se probó, y eso es un hecho, de que el niño murió. Lehner pensaba que iba a complicar la migración, la salida de Suiza y la entrada a Panamá, y él mismo lo enterró en Suiza. Después, dos muchachas quedaron embarazadas durante la estancia de la colonia aquí en Chiriquí. Supuestamente vivían hombres y mujeres aparte, pero quedaron dos embarazadas. Una dio a luz a un niño cuyo
fin no se conoce exactamente. Otra mujer abortó y dijeron que había una violencia, no quiero entrar en detalles, pero hubo una violencia causándole el aborto. No eran ángeles los sectarios religiosos, pero no murieron por lo que hicieron, y los inocentes murieron juntos con los culpables. Y los niños que perdieron sus familiares no tuvieron culpa de eso. A la postre, algunos estudiosos señalarían que los suizos alemanes tenían un origen Amish. Los Amish son reconocidos por su comunidad cultural fuertemente unida. Viven en asentamientos apartados de la metrópolis, aislándose del mundo exterior, la defensa de valores y el trabajo. Sube el primer grupo allá arriba a decirle que tienen que bajar. Se niegan. ¿Por qué? Son Amish. Dios es su único guía y pastor. El pueblo Amish no entiende otra cosa. Por eso los estados Amish en Estados Unidos se rigen con sus propias leyes y el gobierno de Estados Unidos respeta eso, ¿verdad? En Chile igual. En Costa Rica les dan autonomía tipo corregimiento, ¿verdad? Entonces, va la primera, bajen, no bajan. Va otra vez, bajen, miren que tienen que venir, no bajan. Se les hizo varias inducciones a bajar. Los tipos no bajaban porque su jefe religioso, que se llaman Divino Señor o algo así se llamaba este grupo, Amish, obedecían a un núcleo como en toda comunidad Amish. La masacre de Cotito se dio en momentos claves de la política panameña y en la geopolítica mundial, donde Arnulfo Arias Madrid se debatía en una maraña de intrigas, acusaciones. La geopolítica mundial tenía a Panamá en el centro, donde la guerra era prácticamente un hecho, y Panamá, siendo un territorio neutral en aquel momento, trajo como consecuencia toda una cadena de sucesos. Soy Iván Blaser, nos vemos en la próxima. ¿Conoce usted la historia de la masacre de Cotito? ¿Sabía que debajo de este jardín hay una fosa común con más de 10 víctimas enterradas? Conozca los detalles hoy con Iván Blaser. Próximo domingo, segundo capítulo, Holocausto en Panamá. ¿Mito o realidad?